Buen día. El tema de esta ocasión es el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento es el más sencillo de los que se presentan. El objetivo de esta práctica es una actividad integradora del tema en donde se van a observar unas burbujas en movimiento rectilíneo uniforme, se van a obtener las velocidades en diferentes tramos, hay que hacer algunas mediciones experimentales, posteriormente determinar la velocidad de un cuerpo y construir las gráficas de desplazamiento-tiempo y velocidad-tiempo. Este movimiento, como su nombre lo indica, tiene dos características principales. La primera es que las trayectorias de los cuerpos son en línea recta y la segunda tiene un movimiento constante. Esto significa que no aumenta ni disminuye su velocidad, teniendo la proporción de que si es el doble de tiempo va a ser el doble de distancia en el recorrido o viceversa. La fórmula o la expresión que se tiene para obtener la velocidad es la división de desplazamiento entre intervalo de tiempo. Se va a introducir, se va a mostrar por primera ocasión en este laboratorio el uso de la letra delta. La letra delta significa que es un cambio o un incremento generalmente en lo que se maneja de física. Esto se hace porque la gran mayoría de los experimentos, de los fenómenos, se observan a través de intervalos. En esta representación, la literal X representa la posición. En este caso, la posición final menos la posición inicial va a dar como resultado el desplazamiento. Y en el denominador se tiene el intervalo de tiempo que se obtiene de la resta del tiempo final menos el tiempo inicial para un rango dado. En la literatura se va a encontrar la fórmula de velocidad simplemente como la división de distancia entre tiempo. En algunos libros, en algunos apuntos, se puede encontrar una letra X, una S, una D. En otros apuntes se encuentra utilizar la literal X para los desplazamientos horizontales y la literal Y para los desplazamientos verticales. Como ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme, se va a analizar el desplazamiento de una camioneta en un tramo de 955 metros que está previamente marcado. Se observa que el inicio del recorrido está asociado al inicio del conteo del tiempo. El vehículo, cuando pasa por los 0 metros, se activa el conteo del tiempo. El vehículo continúa su recorrido y cuando llega a la marca de los 250 metros lleva un tiempo de 7.087 segundos. Cuando recorre al punto, cuando pasa por la posición de los 600 metros son 17.008 segundos y cuando llega al final del recorrido, 955 metros, son 27.071 segundos. Para analizar este tipo de fenómenos se acostumbra realizar el análisis por fragmentos, por rangos. Son representados por la letra delta, son incrementos. En este caso se tienen los tiempos con color azul y los desplazamientos con color rojo. En la parte de abajo se identifica que el incremento de tiempo para el primer rango es tiempo final menos tiempo inicial.
serían 7.087 segundos menos 0 resulta 7.087. Para el segundo rango ahora el tiempo final son 17.008 y el tiempo inicial 7.087. Esa resta resulta 9.921. Y en el último incremento, el último tramo, serían 27.071 segundos menos 17.008. Por último, se obtiene el intervalo de tiempo de 10.063 segundos. En relación a las distancias, igualmente se analiza por tramos. En este caso, el incremento de posición nos da un desplazamiento, sería posición final menos posición inicial. Para el primer rango 250 metros menos 0, para el segundo incremento 600 menos 250 resultan 350 y para el tercer rango son 955 metros menos 600 resultan 355. Recordando que la velocidad se obtiene de la división de desplazamiento entre intervalo de tiempo. Se tienen las velocidades para cada uno de los tres rangos, observando que son 35.276, 35.279 y 35.279 metros sobre segundo. A partir de los datos obtenidos, se organiza la información en una tabla en donde se tiene la primera columna con la posición, la segunda columna con el tiempo en segundos, la tercera posición se obtiene el desplazamiento a partir de restar posición final menos posición inicial en cada uno de los rangos. En la tercera columna se tiene el intervalo de tiempo, igualmente restando el tiempo final menos tiempo inicial, y en la tercera columna se obtiene la velocidad a partir de dividir el desplazamiento entre el intervalo de tiempo de cada uno de los tres rangos. Se observa que se mantiene la velocidad de 35.28 metros sobre segundo en los tres intervalos. En la imagen se muestra una gráfica cualquiera. En experimentación es normal encontrar puntos que esbozan alguna curva o alguna línea y no necesariamente la línea recta tiene que cruzar todos los puntos. De manera gráfica lo que se hace es iniciar una recta en el origen de coordenadas en la posición 0 segundos con 0 metros y trazar la recta entre los puntos. Más adelante, al continuar sus estudios, van a encontrar cómo encontrar esta línea de una manera numérica. Esto se menciona para que tengan en cuenta que no siempre se obtienen los puntos exactamente en una línea recta. Entre más medidas se tengan, esta línea se va a encontrar más cercana a la realidad. Para el caso de este ejemplo, se grafican los tres puntos al final de cada uno de los intervalos. El primer punto es el origen de coordenadas con las combinaciones de tiempo en la horizontal y posición en la parte vertical. Posteriormente se traza una línea recta que una esos puntos y de esta gráfica se observa lo siguiente. Si se hace un triángulo imaginario, el cateto adyacente es el intervalo de tiempo y el cateto opuesto es el desplazamiento. Si se hace la división de desplazamiento entre intervalo de tiempo, se obtiene la velocidad. Si eso se asocia a un triángulo imaginario, la tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces se tiene que la tangente del ángulo
de inclinación de esta recta es numéricamente lo mismo que la velocidad. También se sabe por trigonometría que si este triángulo ahora se toma con un cateto más pequeño, el ángulo sigue siendo el mismo y la proporción de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente es lo mismo. En esta gráfica se muestra entonces que no importa el tiempo, pueden ser 7, 8, 9, 10, 15 segundos, la recta se va a mantener con la misma inclinación. Si la recta se mantiene con la misma inclinación, entonces su tangente va a ser la misma. Y numéricamente la tangente de esta recta y la velocidad equivalen al mismo valor. En relación a la velocidad, como se sabe, o como se obtiene más bien anteriormente, la velocidad va a ser la misma en cualquier tiempo, en cualquier instante. Se observa que al momento de graficar tiempo en la horizontal contra velocidad en la vertical, se va a tener una línea recta horizontal. Eso significa que la velocidad se mantiene constante a través del tiempo. Aquí están las operaciones para diferentes momentos de la lectura. Este experimento en el laboratorio de manera presencial se realiza utilizando unas mangueras, de manera que hay una manguera delgada que llega hasta el fondo de una manguera más gruesa. La manguera está soportada a una varilla, se coloca en posición vertical, se le coloca agua, se hacen unas marcas a los 0, 10, 15, 30 y 40 centímetros y se sopla por la manguera más delgada, de manera que en el fondo se genera la burbuja y se observa el movimiento rectilíneo uniforme cuando la burbuja asciende. En el laboratorio lo que se hace es tomar la lectura del tiempo desde la posición de los 0 metros hasta los 40 centímetros, se hace varias veces, después del 0 al 30, del 0 al 15, al 0 al 10 y se obtienen unos tiempos promedio de el recorrido de esa burbuja. Para poder ejemplificar este experimento se ha hecho la grabación y se va a analizar en cámara lenta. Se tienen marcadas, como se dijo anteriormente, las posiciones de 0, 10, 15, 30 y 40 centímetros. Es importante señalar que las distancias se deben de utilizar en metros para utilizar el sistema internacional de medidas. En la grabación se ve cómo va subiendo lentamente la burbuja y los tiempos que se van identificando en el cronómetro. En la parte izquierda en color rojo se muestran las distancias y en la parte derecha en color azul se muestran los tiempos. Como se vio en el ejemplo de la camioneta, del recorrido de la camioneta, se tienen ahora diferentes incrementos, cada uno de estos incrementos relacionados con el tiempo y el desplazamiento. Identificando entonces los incrementos del desplazamiento y los incrementos de tiempo, se obtienen los intervalos correspondientes y a partir de esos datos se llenan las tablas. En este caso, la tabla que se muestra en el manual es para utilizarla cuando se mide directamente. Como no se va a realizar el experimento presencial, se van a tomar los tiempos directamente aquí en el último renglón del promedio. A partir de los tiempos que se obtuvieron, en este caso con el cronómetro y la cámara, se van a poner en esta columna el tiempo que tarda en recorrer 10, 15, 30 y 40
centímetros. Se completa la tabla obteniendo los desplazamientos, los intervalos de tiempo y finalmente la velocidad. A partir de esa tabla se debe de realizar la gráfica de desplazamiento contra tiempo y por último la gráfica de velocidad contra tiempo. Muchas gracias por su atención.